Bueno, y ahora en resumen de Medio Oriente vamos a hablar con Ismael Jalil. Él es abogado, está en este momento en Montevideo, planteando en el Parlasur el tema, el grave tema de el compañero Bodart y la compañera Vanina Biasi, que están siendo enjuiciados por la DAIA, cuando no, acusándolos de antisemitas precisamente por defender al pueblo palestino y repudiar el genocidio. Bueno, Ismael, un abrazo y bienvenido a este programa. Gracias por la entrevista. Y quería preguntarte, empezar por esto, ¿verdad? Empezar por lo que estás haciendo ahora en el Parlasur. ¿Qué es lo que estás denunciando concretamente? Hola Carlos, bueno, en primer lugar agradecerte a vos la llamada, para mí es siempre un motivo de satisfacción poder participar de Resumen. Bien lo decías, yo estoy aquí en el Parlasur, en este Parlamento del Mercosur que integran Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Argentina, para poner en conocimiento de estas instituciones lo que está pasando en la Argentina, concretamente con su poder judicial, colonizado absolutamente por el sionismo. No es solamente la DAIA quien está haciendo el juicio a Bodar y a Vanina Biasi, sino que lo acompaña institucionalmente las fiscalías y en algunos casos algunos jueces que han tenido la osadía de procesar y hasta condenar no al que comete un acto ilícito terrible y gravísimo como es un genocidio, sino aquel que lo denuncia, ¿no? Que por eso es que están procesados y en un caso de Bodar condenado por haber defendido al pueblo palestino, por haber defendido el concepto de lo que significan los derechos humanos en serio, por defender la necesidad de un pueblo que vuelva a su tierra y por denunciar, sobre todo también, por denunciar el carácter nazi del régimen sionista. Yo en esto quiero ser muy preciso. No hay ninguna posibilidad de defender la causa palestina si no se denuncia con todas las letras el carácter nazi del régimen sionista. Es decir, no tengo absolutamente ninguna duda que el sionismo es algo así como la metástasis que nos dejó el nazismo. Y esto me parece que hay que tenerlo muy en claro porque los asesinatos que está cometiendo Netanyahu, que está cometiendo el gobierno israelí, del ente, en realidad del ente llamado, mal llamado Estado de Israel, se inscriben dentro de esa tónica, ¿no? Es decir, un genocidio de manual, pero además que es un genocidio con características muy particulares, porque ya no es solamente quitarte la tierra, sino que además es también quitarte la historia, quitarte de algún modo la identidad, para instalar e implantar la identidad del ocupante, ¿no? Que eso es el nuevo modelo. Ahora vos fíjate qué curioso, porque esta concepción del genocidio la elabora un judío, el polaco Lemkin, para denunciar nada menos que al genocidio cometido por los nazis. Con lo cual, más allá de lo paradójico que resulta, también los pone en completa evidencia y los expone, sobre todo frente al propio mundo judío, porque aquí hay que hacer una clarísima distinción, que es lo que no hace el Poder Judicial, porque manejado por la DAIA es el brazo ejecutor de las políticas del sionismo, y como tal, lo que hace la DAIA y lo que hace el Poder Judicial en la Argentina, en su gran mayoría, es replicar las políticas del sionismo. Por lo tanto, una de las principales es mimetizar al sionismo con el judaísmo. Y eso es una aberración, es un absurdo. El sionista es la expresión de un movimiento cuya historia lo enmarca dentro de los movimientos terroristas en serio. Hoy estamos sufriendo en Palestina una masacre que desde el 48 a la fecha debe ser por lo menos la número 27. Es decir, hubieron otras masacres que no solo se cometieron en Palestina, contra palestinos también está Sabri Yatila, por ejemplo,
en el 82 en Beirut. Entonces, a mí me parece que a esta altura está demasiado claro que cuando hay un genocidio hay un verdugo y hay una víctima. Por lo tanto, venir a querer procesar o condenar a quien resulta ser la voz de la víctima, me parece que es un premio para el verdugo. Y esto es lo que está haciendo el Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Esto es lo que yo vine a denunciar aquí al Parlasur, a este ámbito en donde hay parlamentarios de muchos países hermanos nuestros, pero que el tema parece ser algo así como una especie de mancha, ¿no? Algo que pica mucho y que por lo tanto es preferible ocultar y no tratar. No obstante, nosotros venimos precisamente a golpear las puertas de las instituciones para que se sepa lo que están haciendo otras instituciones también, ¿no? Y en este contexto, dar la pelea contra el sionismo, que para mí es esencial. Pelear por Palestina es esencialmente pelear contra el sionismo como expresión segregante, racista, supremacista, genocida, todo eso. Esto que estás diciendo es muy claro en el sentido de nosotros lo venimos reafirmando permanentemente, porque acá no se trata de un hombre, puede caer Netanyahu, puede caer Katz, puede caer Ben-Gvir y Smotrich, pueden caer todos, pero si no cae el sionismo, hay reemplazos. O sea, los individuos están en el marco de la esencia criminal del sionismo que venimos soportando desde hace muchos años y que esto que ha provocado el 7 de octubre lentamente está haciendo despertar a mucha gente que no tenía ni idea de lo que era el sionismo, por un lado, y por otro lado creo que están dándose cuenta de que el victimismo que se ha aplicado el sionismo para sí mismo es una herramienta que utilizan ellos para oprimir. Y vos hablabas de los judíos, porque a los propios judíos se los oprime, a los propios judíos que no son sionistas se los oprime. Todos los días estamos teniendo ejemplos de eso. Y me gustaría que profundizáramos, porque yo sé que vos trabajás mucho el tema del sionismo. eh, ¿Cómo ves este momento donde está aflorando un poco a través de la movilización popular un amplio repudio a Israel por representación del sionismo? ¿Cómo lo ves? Mira, Carlos, una de las principales consecuencias que yo veo de lo ocurrido después de los hechos del 7 de octubre, que me niego rotundamente a decir que el 7 de octubre haya empezado algo, y en todo caso voy a repetir las palabras de una militante palestina, digamos, de una referencia palestina como es Leila, y que ella, claro, y ella dijo que el 7 de octubre no había empezado nada, y en todo caso, si algo había empezado era la liberación. Y esto no tiene nada que ver con el hecho concreto del 7 de octubre, con el acto del 7 de octubre que llevó adelante Hamás. Sí creo que el desenvolvimiento de los hechos posteriores al 7 de octubre lo que ha puesto en evidencia es la derrota estratégica del sionismo. ¿Qué quiero decir con esto? En el terreno militar está en discusión, pero de hecho acaban de tener algún tipo de sacudón con Irán y la cosa la tuvieron que terminar rápidamente, porque por primera vez en 77 años las bombas cayeron sobre Haifa, sobre Tel Aviv. Y esto que estoy diciendo es que en términos estratégicos el sionismo se había impuesto, de algún modo, ser una expresión presuntamente representativa del judaísmo, y utilizó para eso la condición de víctima real que ha tenido el judío asesinado por Hitler y por todas sus bandas nazis, pero los han relativizado ellos. Ellos han relativizado el holocausto y ellos han llevado con un manoseo de la causa sagrada, de la condición sagrada del judío, porque no nos olvidemos que es una religión el judaísmo. El judaísmo es una religión. El semitismo no tiene nada que ver con el sionismo, ni el sionismo tiene nada que ver con el judaísmo ni con el semitismo. Es un movimiento político
que está perdiendo una batalla estratégica, porque esto que vos marcás está dado por el levantamiento de los pueblos en todo el mundo. Los hechos de ayer de España han sido verdaderamente extraordinarios, extraordinarios. Yo me divertía mucho esta mañana, me divertía es una forma de decir, leyendo cómo Infobae intentaba desnaturalizar, planteando que la prueba no llegó, se tuvieron que reducir 50 kilómetros al destino, y en realidad lo que tenían que decir era un pueblo digno levantó su voz en favor de otro pueblo sometido contra un agresor de características nazi que el mundo no está dispuesto a soportar ni a tolerar. Y por eso ayer a la representación israelí se la repudió y se hizo lo que se tenía que hacer. Y en definitiva, ahí expreso, creo yo, se expresa la derrota estratégica del sionismo. El sionismo tuvo siempre un relato en el que se presentaron como víctimas cuando en realidad el sionismo, insisto una vez más, no los judíos, no los semitas, el sionismo como ideología, como movimiento político, se presentó como víctima utilizando las razones que sí tiene el judaísmo y el semitismo para sentirse vulnerados cada vez que alguien se expresa con condiciones verdaderamente antisemitas. Ahora, decir que paren con el genocidio y pretender que eso sea una expresión antisemita es una guarangada, digamos, es algo insostenible. Los jueces tienen una... Yo decía el otro día en Hispan TV, cuando yo era chico, para mí los jueces debían tener vergüenza. Era una primera condición. Bueno, la han perdido totalmente. Estos jueces han perdido la vergüenza. Y el Poder Judicial argentino, en la medida en que vos vas ascendiendo en los distintos niveles de resolución, está cada vez más comprometido y más sometido y entregado a los dictámenes del sionismo. Entonces, eso es lo único que explica que Alejandro Bodar, que Vanina Biasi estén sometidos a proceso y ahora además que haya profesores y maestros a lo largo y a lo ancho de la República Argentina que están viviendo la misma condición, ¿no? Digamos, ser perseguidos y procesados porque les enseñan a sus alumnos que un genocidio es algo trágico, que no se puede matar alegremente a los niños. Yo ayer veía en España y decía, qué vergüenza debe sentir el verdadero judío cuando otros levantan la bandera de la estrella de David y enfrente hay una multitud gritándole mata niños, mata niños. Qué vergüenza y qué dolor. Eso, nuestro común amigo, el maravilloso artista Norman Brisky, lo expresó de manera maravillosa el día que testimonió en el juicio de Bodá, que conmocionó a todo el mundo. Eso es un judío. Ese es un judío. Digamos, un tipo que dignifica a una religión maravillosa, sagrada, que uno tiene que respetar, y que no debe confundir con una ideología del terror como es históricamente la del sionismo. Mira, te voy a nombrar a un compañerazo que siempre hay que nombrarlo y en el ámbito del periodismo a veces no se lo tiene tan presente como debiera. Estoy hablando de Rodolfo Walsh. Cuando Rodolfo Walsh escribe sobre el sionismo y en el propio territorio él recorre y revisa lo que el fundador del sionismo, Teodoro Herzl, puso sobre Palestina, él advierte que en esas 300 páginas ni una sola vez se habla de los árabes, dando a entender que para el sionismo ya eso era tierra arrasada. Así que estamos hablando ya de los orígenes mismos del sionismo que está invalidado, moralmente además invalidado, para poder arguir derecho alguno sobre una tierra que no le pertenece. Anson también se empeñaba en desmitificar a la buena de Golda Meir, que en su momento se la vendía como un ángel, ¿verdad? Y Golda Meir tenía claro que quería una tierra sin palestinos, quería la tierra, pero sin palestinos. Es que, Y en eso, bueno, contaban con la complicidad siempre de los británicos, porque si hay un país que jugó
jugaron todos, esto hay que decirlo, las Naciones Unidas, las grandes potencias, todos jugaron para institucionalizar ese Estado sobre un pueblo que ya era preexistente. Pero los británicos se llevan realmente la medalla, ¿verdad? En Te esto de quería, piratear, en esto de piratear son expertos. son expertos. Te quería preguntar también, en este sentido de la colonialidad que bien marcás de la justicia, eh, ¿cómo ves en el país que tenemos en este momento, donde prácticamente existe una dictadura lograda por el voto, en el cual pesan más estas opiniones de los jueces que castigan a quienes defienden la humanidad? ¿Cómo ves el desarrollo en función de lo que viene? Porque está claro que nosotros denunciamos, bueno, ahora han tenido un traspié grande electoral, pero siguen empeñados. De hecho, la votación en Naciones Unidas ha sido vergonzosa, ¿verdad?, para la Argentina, que otra vez votamos en contra del pueblo palestino. ¿Cómo ves el futuro en ese sentido? En contra del pueblo palestino y en contra de nosotros mismos, porque se deslegitima de esta manera. Lo que hace el gobierno de Milei es deslegitimar nuestras legítimas pretensiones sobre Malvinas. Votar en contra del pueblo, de la creación del Estado palestino, y reconocer al Estado de Israel es en realidad un boomerang para la Argentina. Esto está clarísimo. El gobierno de Milei está atravesando un momento clave. Para mí esto no tiene vuelta para atrás, pero Milei no es más que la expresión de un monigote manejado, sin ningún lugar a duda, por los círculos de poder y naturalmente por la cuota de poder que mantiene el mismo sionismo. Entonces, a veces uno tiene que estar de algún modo muy atento a cómo va progresando la situación del gobierno, porque yo creo que se juega una instancia decisiva y definitiva en los próximos días, y que va a repercutir también en el posicionamiento que nosotros vamos a tener con relación al tema palestino. Son bárbaros, bélicos, cínicos, tiranos, inhumanos, son hipócritas, perversos, psicópatas, sádicos en esta cacería catastrófica. Imágenes insoportables, es el infierno en la tierra. Miles de niños masacrados, esto es genocidio, esto no es guerra. No tiene justificación, esto no es por la religión ni el judaísmo. Es un capítulo más del más nefasto colonialismo. El mundo siendo testigo, porque aunque no lo quiera mirar, lo ves. No fueron terroristas, lo que matan son bebés. Mientras seguís alienado en las redes en un pacto de impunidad, tu silencio cobarde cagón es un acto de la más infame complicidad. Decís que es golpe bajo mostrar niños mutilados. Miserable, golpe bajo es seguir mirando para el costado. Como mujer argentina, judía, hija de desaparecido, les digo, no es mi nombre, esto no es guerra, genocidio. Alcemos nuestras voces desde América Latina y que retumbe en el planeta entero un alto fuego ya free Palestina. Hay un tema del que no se quiere hablar. Siempre se habla de la cantidad de muertos y muertos y muertos, pero no se habla del esfuerzo que está haciendo la resistencia palestina. O sea, primero hay un marco de unidad en la resistencia que es muy valorable. Siempre que se habla de la unidad en todos nuestros países, es más una palabra o una expresión de deseos. Allí se ha forjado una unidad incluso entre diferentes, porque no todas las facciones de la resistencia piensan lo mismo. Hay marxistas, hay islámicos, bueno, eh, en ese marco ahora empieza una campaña de Israel también para tratar de dividir a la resistencia, tratar de generarles escisiones a partir de comprar a algunos sectores
que se venden obviamente por el dinero que pone Israel para eso, pero todavía no lo han logrado, me parece que no lo van a lograr. Y ahí me gustaría que vos como descendiente de árabes de alguna manera nos cuentes qué significa la palestinidad, el abrazarse a la tierra, el no querer irse a pesar de las bombas que te caen, el no querer, el preferir la muerte incluso, que para el mundo islámico tiene otro sentido, que no es el sentido que tiene para los cristianos, para los judíos, pero hay un aferrarse al territorio como una manera de resistir a estos embates trágicos que estamos viviendo, ¿verdad? Carlos, yo vengo no hace un mes todavía, regresé de Irak y del Líbano. En Irak estuve en 3 ciudades, Bagdad, Karbala y Nayaf. Ciudades eminentemente espirituales, digamos. Ahí el musulmán chiita tiene una de sus principales bastiones, que son los mausoleos de sus imanes. Lo que yo vi ahí es un movimiento de fe que cohesiona, es un movimiento extraordinario que solamente aquellos que tienen una mirada occidental, pero occidental colonizada, digamos, no una mirada occidental libre, es una mirada occidental colonizada, son capaces de catalogar como ya estamos acostumbrados a escuchar permanentemente y a plantear de que son fanáticos, de que no quieren la paz, de que no sé cuántas cosas más. Hay una cohesión absoluta detrás de una historia que está íntimamente vinculada con la tierra. A mí cuando me preguntan, che, ¿y por qué no se van? ¿Y por qué se tienen que ir? ¿No es más fácil preguntarse por qué los bombardean, por qué los echan? Y por otro lado, cuando yo estuve en el Líbano, en la tierra de mis ancestros, advertí algo que también tiene que ver con la lucha de la resistencia y con la unidad de la resistencia. En Beirut se decía que a Hezbollah lo apoyaba el 30%, pero que si el sionismo ataca, a Hezbollah lo apoya el 70%. Es decir, la única respuesta que los pueblos están dispuestos a dar es precisamente al de la unidad. Y cuanto más se fortalece, por eso los gobiernos intentan socavar esa unidad. Por eso los gobiernos intentan que se desarmen los grupos resistentes, cosa más inaudita. En el medio de semejante ataque asesino por parte del enemigo común, planteás que aquellos que están resistiendo legítimamente, porque quiero aclarar esto, sobre todo para muchos ignorantes, y lo digo con toda la mala fe del mundo, para los ignorantes que niegan el derecho a resistirse a la opresión de manera armada. El derecho a resistirse a la opresión mediante las armas está consagrado en el derecho internacional, porque cuando han fracasado todas las otras alternativas, los pueblos tienen derecho a levantarse contra la opresión en forma armada. Y esto hay que decirlo con todas las letras, y terminar de jugar con una falsa idea de la paz. Carlos, no hay posibilidad de paz sin antes no hay justicia. Y la justicia se debe encontrar de 2 maneras. Ojalá se pueda encontrar por la vía pacífica, pero si no, tendrá que ser por la que los pueblos elijan. Muy bien, Ismael. La verdad que un gusto tenerte y poder conversar contigo y coincidir mucho con lo que vos decís. Un abrazo grande, que la gestión que estás haciendo en el Parlasur tenga por lo menos una puerta abierta más de todas las que hay que abrir. Y al final decir también, y con esto cerramos, que evidentemente Israel ha pasado todas las líneas rojas que ya incluso les provoca cierto escozor a los que lo venían bancando hasta ahora. Por eso aparecen declaraciones inusitadas de algunos mandatarios que dicen, bueno, ya esto, evidentemente hay un genocidio, hay como un reconocimiento. Ya les quema también el haber apoyado concretamente a que se haga ese genocidio. Te mando un gran abrazo y nos vemos, como siempre, en alguna de las movidas. En la lucha, siempre en la lucha. Un abrazo muy grande y saludos a todo Resumen.